Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Que el Señor le bendiga. Damos saludos a nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes partes. Gracias por escribirnos, gracias por sus mensajes. Estamos contentos y agradecemos a Dios el poder nuevamente llegar a sus hogares en esta tarde. Por la mañana estudiamos un tema hablando de la santidad personal y hablábamos de esa responsabilidad individual que tenemos delante de Dios, de tratar de vivir la vida agradable a Él, despojándonos de las cosas que nos estorban, no buscando hacer las cosas que este mundo hace, no buscando los primeros lugares, sino buscando siempre hacer las cosas que a Dios le agradan. Esta tarde vamos a estudiar lo que es la santidad en el hogar. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. ¿Qué cosa más hermosa hay en este mundo que la familia, que el hogar, que la esposa, los hijos? Dentro del esfuerzo que hacemos todos los días, dentro de las cosas que nos atrevemos de hacer muchas veces más allá de nuestro cansancio, es para proveer a los nuestros de lo que ellos necesitan. Si se trata de cosas materiales, estamos dispuestos a trabajar muchas horas. Estamos dispuestos a trabajar aun cuando el cuerpo muchas veces está muy cansado, porque sabemos que tenemos que proveer para los nuestros, para que nuestros hijos tengan una educación secular. Si hablamos, por ejemplo, los que vivimos aquí en Estados Unidos, mandar a uno de nuestros muchachos al colegio, sabemos que cuesta bastante, pero nunca escatimamos en esfuerzo para asegurarnos que nuestros hijos sean educados de la manera correcta para que se puedan defender en esta vida. Pero tristemente, lo hemos mencionado, el esfuerzo que hacemos para las cosas seculares comparado con el esfuerzo que hacemos para las cosas espirituales tiene una distancia abismal. Es decir, estamos dispuestos a gastar tiempo, dinero y esfuerzo en la educación secular de los miembros de nuestro hogar. Estamos dispuestos a gastar y a desgastarnos a nosotros mismos porque sabemos que eso es importante. Cuando olvidamos que es más importante el buscar en un hogar vivir de la manera que a Dios le agrada en santidad y olvidamos hacer, gastar, esforzarnos o aplicar lo necesario en nuestra vida, en nuestra familia, para que el hogar sea santo delante de Dios, para que a Dios le agrade lo que cada uno de los miembros en nuestro hogar está haciendo. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 1 en adelante, dice, por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, dice, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que la instrucción que os dimos del Señor, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, ninguno de sus hermanos, porque el Señor, dice, es vengador de todo. Esto, como ya os hemos dicho y testificamos, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino nos ha llamado, dice, a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica? Está diciendo que la conducta de nosotros dentro del hogar, de nuestra familia, debe ser honrar a Dios, debe ser en santidad. Si nosotros desechamos esto, no estamos desechando solamente las cosas de este mundo, estamos desechando a Dios, estamos desechando sus mandamientos y sus enseñanzas. El salmista en el Salmo 127:1 pone la base y el fundamento de esta enseñanza. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, dice, vela la guardia. Cuando la Escritura pone el fundamento, la base del hogar, a Dios, a Jehová, a su palabra, nosotros debemos de estar conscientes de que debemos de vivir en nuestro hogar
cuando las puertas se cierran, cuando los hermanos no nos están viendo, cuando nadie está atestiguando lo que nosotros vemos en nuestro televisor, lo que vemos en la computadora, lo que vemos en el teléfono, lo que decimos a nuestra esposa, lo que nuestra esposa nos dice a nosotros, la forma en que tratamos a nuestros hijos, la forma en que nuestros hijos se comportan con nosotros. Cuando está la puerta cerrada, se debe también vivir en santidad, es decir, el hijo vive honrando y respetando a papá y a mamá. El papá proveyendo para los hijos, para la familia, aplicando y enseñando la disciplina de acuerdo a la voluntad de Dios. La esposa como ayuda idónea también haciendo su parte, sujetándose también a su marido y viviendo todos de la manera que Dios ha demandado, en armonía. Pero muchas veces la santidad en el hogar no existe. Los hermanos, las personas dentro del lugar de reunión, cuando estamos allá todos en el edificio, pues todo se ve como muy espiritual, como que todo el mundo muy entregado, como que todo el mundo muy bien, pero es muy posible, no digo que es el caso, pero es muy posible que cuando lleguemos a casa, la Biblia queda en el mismo lugar que la dejamos la semana anterior, que no nos acordamos de levantarnos a agradecerle a Dios por el día que nos ha prestado, de que muy pocas veces juntamos a nuestros hijos y juntamente con ellos agradecemos a Dios por los alimentos, por la vida y por lo que tenemos. La santidad en el hogar, que es el núcleo no me refiero al núcleo como Cristo en la iglesia, es el núcleo de la estabilidad de la congregación. Cuando digo el núcleo de la estabilidad de la congregación es cuando una familia en santidad vive agradando a Dios en casa. Lógico, en la congregación lo va a hacer doblemente. Una familia que está comprometida a vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Jesús nos pide y nos enseña, dice Lucas capítulo 11, versículo 17, dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dice, todo reino dividido contra sí mismo, dice, es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Si nosotros tenemos dividido nuestro pensamiento, es decir, pensamos que solo debemos de agradar a Dios cuando estamos lejos, cuando los demás nos ven, y no lo debemos hacer en casa, estamos poniendo fundamento falso. Estamos nosotros poniendo enseñanza errónea en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Cuando la puerta, repito, se cierra de la casa, la santidad de Dios debe brillar en nuestro hogar. Nosotros como papás, nosotros como las personas que tratamos de llevar y de guiar a la familia, nuestro ejemplo debe de ser un ejemplo de acuerdo a la Escritura. Mateo capítulo 12, versículo 34, el Señor Jesucristo reprende de manera, pero fuerte a los judíos de aquellos tiempos. Y les dice, generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno, dice, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, él escuchaba a ellos que hablaban de Dios, de cosas buenas, pero su corazón era un corazón malo, un corazón alejado de Dios. Jesús mismo dice, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no sea este el caso de nosotros y nuestra familia, que de labios cantamos alabanzas al Señor, que de labios expresamos su nombre y predicamos su palabra, pero que nuestro actuar en vivir en familia no honra, no respeta y no agrada a Dios. ¿Cuántas veces nuestros hijos, y de por sí ya es difícil, pero cuántas veces ellos quieren imitarnos a nosotros? ¿Cuántas veces? Yo recuerdo haber dicho, todo voy a ser menos predicador. Y no tanto por mal ejemplo de papá, más bien porque sabía la lucha y el problema que se tiene que llevar a cuestas. Pero queremos que nuestros hijos nos imiten, posiblemente no como predicadores, posiblemente no como maestras de niños, pero sí en nuestra vida cristiana, en la honestidad y en el respeto y la honra y la gloria a Dios, buscando siempre hacer las cosas agradables. Siempre me gusta meterme en tu cabeza, papá, mamá. Piensa, repito, todo lo que haces por tu hijo, todo lo que haces por tu hija, y que al final de cuentas, tu hijo o tu hija no llegue a la presencia de Dios. Sí, sé que es responsabilidad de él, sé que es responsabilidad de ella,
Pero ¿no crees que es triste? ¿No crees que va a ser muy doloroso? Lo he dicho muchas veces y quiero repetirlo. Yo quiero llegar a la presencia de Dios, pero quiero a mi hija tomada de mi mano. Quiero a mi hijo tomado de mi mano. Mi esposa junto con nosotros. Y que los 5 lleguemos a la presencia de Dios. Cuando Jueces, en el capítulo 2 y versículo 10, dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Después de que Josué había hecho el compromiso, no tan solo Josué, porque todo el pueblo hizo el compromiso, dice, de servir a Dios, de servir a Jehová, y toda aquella generación se entregó en honra y respeto a Dios. Todas aquellas familias trabajaron juntas y se esforzaron para agradar a Dios, pero la siguiente generación se olvidó de Dios, no quiso saber más de Dios. Qué triste es que mañana nosotros ya no estemos y nuestros hijos ya no estén buscando a Dios. Y nuestros hijos ya no quieran estar dentro de la iglesia, no quieran buscar la santidad, ni para ellos de forma personal, como hablábamos esta mañana, ni mucho menos como familia. Debemos de proveer lo más importante para los nuestros. Sí, las cosas materiales son necesarias, debemos trabajar y debemos de esforzarnos, pero no olvidarnos que la forma en que vamos a nutrir la santidad en el hogar va a ser viviéndola todos los días, poniendo a Dios en el lugar que debe de estar, que es el primer lugar en nuestro hogar. Que nuestros hijos se den cuenta cuán importante es Dios para nosotros. Les decía a los hermanos en la congregación hace algunos meses, tu hijo se da cuenta, tu hijo mira, el domingo en la mañana, cuando tú te levantas y te preparas para ir a la reunión, escucha cada expresión que tú dices, mira el ánimo y el gusto con que tú lo haces. Y esto lo invita a él a esforzarse o posiblemente lo desalienta o posiblemente lo desanima. Ir a la iglesia para ir renegando como va papá. Ir a la iglesia para estar diciendo las palabrotas que dijo papá y luego todavía ir y después cantar. No, para ser así, pues mejor me quedo en casa. Nuestros hijos ven, nuestros hijos se dan cuenta. Recuerden que son como una esponja, están absorbiendo todo. Muchas veces no nos dicen todas las cosas, pero todas nuestras acciones están quedando grabadas en su mente, están grabadas en su corazón. Debemos nosotros tener cuidado en qué lugar tenemos a Dios en nuestra vida. En nuestro hogar, verdaderamente Dios ocupa el primer lugar. ¿Qué va a ser de nuestra familia cuando nosotros nos vayamos? Cuando veo el ejemplo de Elí en 1 Samuel 3:13, dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, dice. Por la iniquidad, dice, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, dice, y él no les estorbó. Cuando les hablo a los hermanos en la congregación diciéndole, hay que aprender a estorbar a nuestros hijos. Sí, nuestros hijos crecieron. Nuestros hijos se volvieron hombres, nuestras hijas son todas unas damas, viven independiente, más posiblemente hasta ganan más que nosotros. Económicamente están ellos más estables, entonces ya no dependen de nosotros económicamente, pero tú y yo todavía debemos de estorbarles. Tú y yo debemos de enseñarles que Dios ocupa el primer lugar. Y le decía a los hermanos de cosas sencillas y pequeñas. No porque tu hijo trabaja, no porque tu hijo gana dinero y él quiere venir a casa y de repente quiere hacer algo malo, tú lo vas a solapar, lo vas a aprobar o no le vas a decir nada porque él ya es independiente. No, dile a tu hijo. A veces ¿cómo voy a usar la expresión? Me duele, voy a usar esta palabra, pensar de que el papá ve al hijo llegar con el cartón de cerveza, con el cigarro en la mano, y como el hijo ya es grande y ya es independiente y papá dice pues ya es él y Dios, ese ya es su problema. Yo lo eduqué cuando estaba chico y ese ya es su problema. No, todavía ahorita, llámele la atención, todavía ahorita, dígale que delante de usted debe de respetar, debe de honrar a Dios. Hágalo, porque si usted deja pasar las cosas, nuestros hijos se van a alejar cada vez más y más de Dios. Y si nosotros no nos acercamos y les damos el consejo de Dios, ¿quién se lo va a dar? Nuestro hogar, nuestra familia, no va a buscar la santificación, porque los miembros de ella no buscan agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender
acercarnos a nuestros hijos, comunicarnos con ellos. Dice el proverbista en el capítulo 6, versículo 20, guarda, hijo, el mandamiento de tu padre y no dejes, dice, la enseñanza de tu madre. Esto no implica una edad. No dice el hijo ya no debe obedecer a papá cuando es mayor. La hija no debe obedecer ya a mamá o papá cuando ya vive fuera de casa. No, la honra, el respeto a papá y a mamá se da todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad de Dios. Nuestro hogar, tu hogar, mi hogar, es consagrado a Dios. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, puede venir y mancillarlo. Nadie, absolutamente nadie puede venir y hacer cosas que lastimen a Dios, que lastimen lo que nosotros creemos y que ofendan todo lo que se está buscando hacer en santidad para Dios. Educa a tus hijos. Sí, dice la Escritura en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Sí, instrúyele, dale la simiente, dale las bases para cuando él crezca, crezca temeroso de Dios. Exhorta a tus hijos, es decir, anímalos para que ellos también encuentren gozo en buscar al Señor. Cuando necesites hacerlos entrar en razón, amonéstalos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación, dice, del Señor. Es decir, de acuerdo a lo que el Señor enseña, debo yo de acercarme y disciplinar a mi hijo. Disciplinarlo. Hay muchas maneras de disciplinar, no siempre es nomás con el cinto. Hay muchas maneras de disciplinar aún a los hijos adultos. Y dice Hebreos en el capítulo 12, dice versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿O acaso a usted le gustó cuando papá, recuerda en los tiempos que sí nos pegaban, los tiempos de que sacaban el cinto y nos daban nuestros, dicen por allá, nuestros cuerazos? Cuando nos pegaban, cuando nos castigaban. Les digo a algunos hermanos que mamá nos sentaba en la banca de enfrente. Y antes de que empezara el servicio, mamá llegaba y nos daba un pellizco a cada uno, por si acaso nos portábamos mal. Así que imagínense, ya sabíamos. Y si nos portábamos mal, así nos iba. Hoy en edad adulta, mamá se acerca y nos dice, ay, hijo, cómo les pegaba. Ay, hijo, cómo les regañaba. Y volteo y digo, gracias, madre, gracias. Si con esa disciplina, que no me gustaba, no me parecía, si aún así fue difícil mantenerme en este camino, ¿qué sería si ella no hubiera sido mano dura? ¿Qué sería sin la dirección de papá o de mamá? Es importante que nuestra dirección lleve la dirección del Señor para que el hogar sea un hogar santo, sea un hogar que está agradando a Dios. Es lo más valioso que tenemos en este mundo. Aparte de nuestra salvación, nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, el hermoso hogar que Dios nos ha dado. Y es lo que Dios nos ha encargado. Y hemos de dar cuenta. Hemos de dar cuentas. Sí, la salvación, entiendo, es individual. Mi hijo, mi hija responderá solo delante de Dios. Pero yo responderé si en mi hogar fui ese atalaya. Ese atalaya que vio acercarse el peligro y levantó la trompeta y anunció el peligro para que el resto estuviera listo. O fui aquel atalaya dormido. Porque eso es lo que enseña Ezequiel capítulo 33. Hay de aquel atalaya que no hace su función. Que escuchando la trompeta no avisa al pueblo del peligro. La sangre del pueblo y la sangre de él caerán sobre él. Pero aquel que escuchando la trompeta avisa del peligro es libre de la sangre de aquel. Aunque como padres debo decirte sincero, el que me digan que soy libre de la sangre de mi hijo, no me trae mucho consuelo. No me da alegría, me sigue dando tristeza, porque prefiero que mi hijo viva en santidad y que el hogar que mi hijo forme más adelante, que mi hija forme más adelante, sea un hogar consagrado a Dios. El hogar que se consagra a Dios, el hogar que vive en santidad, tiene los beneficios y el cuidado de Dios. Y eso es lo que queremos para nuestro hogar. Así que vivamos en santidad. Que el Señor les bendiga.